Pemba Tashi Sherpa despertó un minuto antes de que sonara el despertador. Siempre era así. 15 años en las montañas le habían enseñado a sentir el tiempo sin necesidad de relojes. Estaba tumbado en su saco de dormir, mirando el toldo naranja de la tienda y escuchando. Viento. Débil del suroeste. Una buena señal. Pero había algo más, algo apenas perceptible, en el límite de la percepción. La montaña respiraba de forma diferente. Sagarmatha está inquieta, pensó, usando el nombre nepalí del Everest. Pemba se sentó y se frotó la cara con sus manos toscas. 42 años. Su mujer, Jangsom, le decía que ya era hora de dejarlo. Tenzin ya leía, Dicky empezaría el colegio en otoño, y la pequeña Pasang acababa de empezar a andar. 3 razones para volver con vida. Esta es la última temporada, susurró, como el año pasado, y el anterior. Salió de la tienda en el campamento base a 5.300 metros. El amanecer teñía el Himalaya con colores innombrables, algo entre el oro y la sangre. En 15 años había visto cientos de amaneceres así, pero este lo recordaría para siempre. El último amanecer en el que el mundo aún tenía sentido. ¡Pemba! La voz de David Chen, el jefe de la expedición, resonó por todo el campamento. ¿Qué pronóstico tenemos? Un estadounidense de origen chino, 53 años, dueño de una cadena de restaurantes en Seattle. Buena persona. Demasiado confiado para las montañas, pero buena persona. Pemba se acercó a la tienda de mando, donde ya se estaban reuniendo los demás. La ventana aguanta, dijo, pero no me gusta la presión. El servicio meteorológico da 3 días de tiempo despejado, replicó David, mostrando un teléfono satelital. 3 días, Pemba. Salimos al ataque. Pemba guardó silencio. Había aprendido a callarse con los clientes. No le pagaban por su opinión sobre los espíritus de la montaña. Sarah Jensen, 31 años, médica de Estocolmo, le tendió una taza de té caliente. «Estás frunciendo el ceño», dijo en voz baja. «¿Por qué?» La miró. Mujer inteligente. Era la 3ª expedición juntos. Había aprendido a leer su rostro. «Pájaros», respondió Pemba. Ayer las chovas piquigualdas volaban hacia abajo, demasiado pronto para la temporada. ¿Y qué significa eso? Quizás nada. Tomó un sorbo de té. Quizás todo. A las 9 de la mañana, un grupo de 8 personas salió del campamento base. Pemba iba delante, como siempre. Detrás de él, David, Sara, los hermanos Kowalski de Polonia, el alpinista japonés Kenji, el periodista británico Marcus y el joven Sherpa Mingma, sobrino de Pemba. Mingma tenía 23 años. Era su primera temporada seria. Pemba lo había traído para enseñarle y para vigilarlo. «Tío», Mingma lo alcanzó en la transición entre campamentos. «¿Hiciste la ofrenda?» «Al amanecer. Arroz, flores, oraciones». «¿Y qué dijo la montaña?» Pemba se detuvo y miró hacia arriba. El glaciar de Khumbu brillaba bajo el sol, sereno y letal. Dijo: «Os veo». Mingma soltó una risita nerviosa. «¿Eso es bueno o malo?» «Es la verdad», respondió Pemba, y siguió caminando. Al anochecer llegaron al campamento a 6.100 metros. Todos estaban cansados, pero el ambiente era bueno. Mañana, otra travesía. Pasado mañana, el ataque a la cima. Pemba revisó las tiendas, el equipo, las reservas de oxígeno. Todo según el protocolo. Todo en orden. Pero cuando el sol se puso y las estrellas salieron sobre el Himalaya, tan cerca que parecía que se podían tocar con la mano, volvió a oírlo. La montaña respiraba con dificultad. En lo profundo de los glaciares, algo gemía. Pemba sacó una fotografía del bolsillo de su pecho. Jangsom con los niños delante de su casa, en Namche Bazar. Tenzin serio, Dicky riendo, pasan estirando los bracitos hacia la cámara. «Volveré», susurró. La montaña oyó.
La montaña guardó silencio. A las 3 de la madrugada, Pemba despertó por un sonido que temía desde hacía 15 años. Un rugido bajo, creciente, como si la propia tierra gritara. Una avalancha venía hacia ellos. Dmitri Volkov despertó un segundo antes de que el mundo dejara de existir. 38 años. Candidato a doctor en geología, especialista en tectónica de placas. Sabía cómo sonaba el movimiento de la corteza terrestre. Lo había estudiado durante 15 años. Pero lo que estaba oyendo ahora era diferente. Era la voz de la muerte. ¡Avalancha! El grito de Pemba rompió el silencio. Dmitri tiró del cierre del saco de dormir. Los dedos no le obedecían. Menos 25 grados. A esa altitud la sangre se espesa. A su lado, Elena, su mujer, se removió. «Mitya, ¿qué...?» «Vístete, rápido». Sabía que no iban a poder hacerlo rápido. Sabía que no tenían ninguna posibilidad. El sonido aumentaba. Millones de toneladas de nieve, hielo y rocas se acercaban a 300 kilómetros por hora. Las leyes de la física eran implacables, pero el hombre es un ser extraño. Incluso entendiendo lo inevitable, lucha. Dmitri logró ponerse las botas. Logró agarrar la mano de Elena. Logró ver cómo se rompía el toldo de la tienda, y en la abertura vislumbró el rostro de Pemba, distorsionado por el horror, pero aún sereno. «¡A la roca!», gritó el Sherpa. «Todos a la roca». Después, el mundo se volvió blanco. El golpe vino de lado, no de arriba, como esperaba Dmitri. La avalancha rodeó un saliente y golpeó el campamento tangencialmente. Eso los salvó. Eso mismo los enterró. Lo hizo girar, lo zarandeó, lo arrastró por las rocas. Perdió la mano de Elena en el primer segundo. Perdió la orientación. Perdió el aire. La nieve se le metió en la boca, en la nariz, en los ojos. Dmitri forcejeaba, intentando salir a la superficie. Pero, ¿dónde estaba arriba? ¿Dónde abajo? La avalancha no da respuestas. La avalancha simplemente mata. Golpe. Oscuridad. La consciencia regresó de golpe. Dmitri yacía en la más absoluta oscuridad, apretado por todos lados. La nieve le aplastaba el pecho, la cara, cada centímetro de su cuerpo. Intentó moverse y se dio cuenta de que solo podía mover la mano derecha. Una burbuja de aire. Dios mío, tenía una burbuja de aire. Se llevó la palma a la boca y escupió. La saliva le corrió por la mejilla, lo que significaba que estaba tumbado de lado. Por lo tanto, la parte superior estaba a la izquierda. Dmitri empezó a excavar. Las uñas se rompían contra la nieve compactada. Los dedos le sangraban. No sentía dolor. Era la adrenalina. Cavaba como un animal, como una máquina, como un hombre que se niega a morir. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Un minuto? ¿Una hora? En la profundidad no existe el tiempo. Su mano atravesó la superficie. Aire frío, el aire más dulce de su vida, inundó sus pulmones. Dmitri agrandó el agujero, sacó la cabeza, los hombros. Un amanecer gris, una ladera devastada. Silencio. «Elena». Su voz se quebró en un graznido. «Elena». Silencio. Salió completamente y miró a su alrededor. El campamento ya no existía. En lugar de tiendas de campaña, un caos de nieve, escombros, trapos desgarrados asomando. En algunos lugares se veían manchas oscuras, cosas, equipo, trozos de la vida de alguien. «¡Alguien!», gritó Dmitri. «Que alguien responda». La nieve engulló su voz, y entonces escuchó un gemido. Débil, apenas audible, pero vivo. Humano. Dmitri se lanzó a cavar. Bajo 1 metro de nieve encontró a Pemba. El Sherpa estaba inconsciente. La sangre manaba de un corte en la frente, pero respiraba. Respiraba. «Aguanta», susurró Dmitri, aunque sabía que Pemba no le oía. «Saldremos de esta». Mintió. A su alrededor se extendía un desierto blanco.
Ni rastro de los demás, ni el sonido de helicópteros, ninguna esperanza. Solo la montaña, que finalmente había enmudecido. Ana recuperó la consciencia por el frío. No por el dolor, no por el miedo, sino por el frío absoluto, omnipresente, que convertía su cuerpo en piedra. No podía moverse. La oscuridad era tan densa que Ana no sabía si tenía los ojos abiertos o cerrados. Intentó parpadear. Las pestañas rasparon algo duro. Nieve. Nieve directamente sobre su rostro, a 1 centímetro de sus ojos. Estoy enterrada viva. El pánico la invadió como una ola. Ana se sacudió y se dio cuenta de que solo podía mover la mano derecha. La izquierda estaba pegada al cuerpo. Las piernas parecían hormigonadas. El pecho tan oprimido que cada bocanada de aire le costaba un esfuerzo. ¡Ayuda!, gritó. El sonido murió antes de nacer. La nieve le llenó la boca. Para. Piensa, Larsen. Recordó la entrevista que había hecho 2 años antes en Chamonix a un superviviente de una avalancha. El francés, con los dedos congelados, le había dicho: «Lo importante es no entrar en pánico. El pánico consume oxígeno». Ana se obligó a respirar lentamente, por la nariz, pequeños sorbos, la mano derecha. Podía mover la mano derecha. Ana empezó a rascar la nieve de su cara. Las uñas se rompían, los dedos se entumecían, pero ella despejaba el espacio, milímetro a milímetro. Después de unos minutos, u horas, se había formado una pequeña burbuja de aire alrededor de su boca. Bien, ahora piensa, ¿dónde está la parte superior? Recordó el consejo de aquel francés y acumuló saliva. La escupió y sintió como una gota se deslizaba por su mejilla hacia la izquierda. Así que la parte superior está a la derecha. Ana empezó a cavar hacia la derecha. La nieve estaba compactada como cemento. Cada movimiento le quitaba fuerzas de las que apenas le quedaban. Sentía cómo se le entumecían los dedos, cómo el frío subía por su brazo hacia el hombro. La cámara. La idea era absurda, pero Ana sintió algo duro contra su cadera. Su cámara. Había dormido abrazada a ella. Una costumbre profesional. Si salía de esta, tendría imágenes. Si salgo de esta. Cavó. 1 minuto, 5, 10. Los dedos se convirtieron en garras, despellejados hasta la carne viva. Ana no sentía dolor, solo la sorda resistencia de la nieve. Y entonces su mano se hundió en el vacío. Aire. Aire frío, abrasador, maravilloso. Ana agrandó el agujero y sacó la cabeza. Un amanecer gris le golpeó los ojos. Inspiró con avidez y tosió, escupiendo nieve. Necesitó otros 20 minutos para excavar y salir del todo. Se tumbó en la superficie, mirando el cielo plomizo, y se reía, o lloraba, o ambas cosas. Una voz humana. Ana levantó la cabeza con dificultad. A 50 metros vio 2 figuras. Una estaba de pie, la otra yacía sobre la nieve. ¡Aquí!, gritó Ana. «¡Estoy aquí!». Intentó levantarse y se desplomó. La pierna izquierda no respondía. Ana miró hacia abajo y vio que la bota estaba rota y el tobillo hinchado al doble de su tamaño. «No importa», gateó. Cuando Ana llegó hasta ellos, reconoció a Dmitri, el ingeniero ruso de ojos amables. A su lado yacía Pemba, su guía. El sherpa estaba inconsciente, con la cabeza envuelta en un trapo ensangrentado. ¿Los demás?, jadeó Ana. Dmitri negó con la cabeza. Su rostro era tan gris como el cielo sobre ellos. «He buscado. Nadie». Ana sacó la cámara. La pantalla estaba rota, pero la luz roja se encendió. Funcionaba. «¿Qué haces?», preguntó Dmitri. «Documentando». Pulsó el botón de grabar y enfocó el objetivo hacia el campamento destruido, hacia el desierto blanco que se había tragado a 6 personas, hacia su propio rostro, magullado, congelado, vivo. «Me llamo Ana Larsen», dijo a la cámara. «Hoy... no sé qué día es hoy. Éramos 8.
Quedamos 3. Bajó la cámara. En algún lugar debajo de ellos, en sarcófagos helados, podría haber aún supervivientes. Rajesh Kumar estaba oyendo morir a un hombre. Durante 20 años de práctica médica, había aprendido a reconocer ese sonido, la respiración ronca y gorgoteante cuando los pulmones se rendían. Ahora, él mismo emitía ese sonido. La oscuridad era absoluta. La nieve presionaba por todas partes, dejando solo una minúscula bolsa de aire cerca de su rostro. Rajesh yacía de lado, la mano derecha apretada contra el pecho, la izquierda en algún lugar detrás, bajo toneladas de muerte blanca. «Sistematiza», se ordenó a sí mismo. «Eres médico. Piensa». Comenzó a diagnosticar su propio cuerpo, como lo había hecho con miles de pacientes. Cabeza, intacta, conciencia clara. Cuello, móvil. Tórax, duele al inspirar, posiblemente una fisura en las costillas. Mano derecha, funcional. Izquierda, no siento nada. Piernas, no puedo moverlas, pero siento presión. Buenas noticias. La columna vertebral está intacta. Malas, queda aire para 1 hora, quizás menos. Rajesh cerró los ojos. En la oscuridad daba igual, y recordó a Mira. Su mujer siempre decía que su tranquilidad era aterradora. «Eres como un instrumento quirúrgico», reía. Frío y preciso. Ahora, esa frialdad le estaba salvando la vida. Empezó a cavar con la mano derecha. Lentamente, economizando oxígeno. Cada movimiento, un cálculo. La nieve frente a su cara, retirarla. Apisonarla hacia un lado, repetir. El tiempo perdió sentido. Minutos u horas, Rajesh no lo sabía. Contaba movimientos, 100, 200. Al tricentésimo, los dedos se abrieron paso a la nada. Aire, frío, cortante, vivo. Rajesh amplió el agujero y escuchó voces. «Debajo de nosotros. Pemba dijo que las tiendas estaban aquí». Voz femenina. Acento escandinavo. «¡Ana!», gritó Rajesh, y su propia voz le sonó extraña. «Estoy aquí, bajo la nieve». Silencio. Luego, un correteo amortiguado por la espesa capa de nieve. «¡Dios mío! Dimitri, ven aquí. Hay alguien vivo». Cavaron los 3. Ana, Dimitri y Pemba, que había recuperado la consciencia. Rajesh vio cómo la oscuridad sobre él se aclaraba, transformándose en gris, luego en blanco. Cuando lo sacaron, lo primero que hizo fue comprobar el pulso de Pemba. Hábito profesional. Conmoción cerebral, constató Rajesh. Pero las pupilas reaccionan. Vivirá. Dimitri lo miraba con algo parecido a la esperanza. ¿Eres médico? 23 años. Ana se desplomó en la nieve a su lado. Tenía las manos ensangrentadas, las uñas arrancadas, la piel de los nudillos agrietada. «Somos 4», dijo ella. «Quedan otros 4 por encontrar». Rajesh examinó el campamento destruido. Como médico, comprendía que las posibilidades de encontrar a alguien con vida disminuían con cada minuto. Como persona, no podía decirlo en voz alta. «¿Dónde estaban las demás tiendas?», preguntó. Pemba, haciendo una mueca de dolor, señaló 3 puntos. Allí Chen Sahib. Allí, Elena y el japonés Hiroshi. Allí, Marco. Dimitri ya corría hacia el lugar donde dormía su mujer. Rajesh se levantó, comprobando su propio equilibrio. Las costillas protestaban, pero aguantaban. «Cavamos», dijo, metódicamente, por sectores. Cavaron hasta el anochecer, con las manos, con restos de equipo, con todo lo que encontraban. Encontraron el cuerpo de David Chen. El jefe de la expedición había muerto al instante, con el cuello roto. A Elena no la encontraron. Cuando oscureció demasiado, Rajesh detuvo a Dimitri, que seguía removiendo la nieve con las manos desnudas. «Mañana», dijo el médico. «Ahora vas a acabar contigo mismo». Dimitri lo miró con unos ojos en los que algo se había roto. «Ella está ahí, bajo la nieve, esperando». «Lo sé»,
respondió Rajesh. Por eso tienes que llegar hasta mañana. Por la noche, sentado en una cueva de nieve excavada a toda prisa, Rajesh escuchaba a Dmitri susurrar el nombre de su mujer. 4 supervivientes, 4 desaparecidos y 16 días por delante que aún desconocían. Al 7º día, Min So-yeon dejó de sentir hambre. Era extraño, no un alivio, sino un vacío, como si alguien hubiera apagado la señal de alarma en su cuerpo, y ahora ella derivaba en un silencio que daba más miedo que el dolor. «Tienes que comer», dijo Rajesh, tendiéndole un puñado de nieve derretida. «Al menos agua». So-yeon miró sus manos congeladas, ennegrecidas en las puntas de los dedos. Un médico que no podía curarse ni a sí mismo. «Estoy bien». Mentir era fácil. Había mentido toda su vida. A los entrenadores, a los periodistas, a sí misma. «Estoy bien». Había sido su mantra desde los 12 años, cuando su padre la golpeó por primera vez por un segundo puesto en una competición. «El segundo puesto es el primer perdedor», decía él. Ahora, su padre llevaba 5 años muerto, pero su voz seguía resonando en su cabeza, especialmente allí, en la cueva helada, donde volvía a perder. «So-yeon». Ana se acercó gateando. «Cuenta algo, por favor». Todos contaban historias. Les ayudaba a no volverse locos. Dmitri hablaba de Elena hasta que la voz se le quebraba. Pemba susurraba oraciones en nepalí. Rajesh enumeraba datos médicos sobre la supervivencia, como si estuviera dando una conferencia. Solo So-yeon guardaba silencio. «No sé contar historias», respondió ella. «Entonces, solo habla». «De lo que sea». So-yeon cerró los ojos. En la oscuridad bajo sus párpados veía cumbres. El Everest, el K2, el Kanchenjunga. 7 de los 14 8000. La corona del Himalaya. Su sueño, su obsesión, su forma de demostrar a su padre muerto que valía algo. «Mi hermana murió en las montañas», oyó su propia voz. «Hace 3 años, en el Annapurna». El silencio en la cueva se hizo más denso. Yuna era mejor que yo, más talentosa, más bondadosa, más viva. Mi padre la adoraba. So-yeon tragó saliva. Subió a la montaña porque yo la convencí. Le dije que sería un logro compartido. «¿Qué pasó?», preguntó Ana en voz baja. «Una avalancha». La palabra cayó como una piedra. La encontraron 2 días después. Yo estaba en el campamento base, esperando. Por eso está aquí. No por la gloria, no por los récords. Buscaba a Yuna en cada cima, en cada grieta, en cada ráfaga de viento. Buscaba un perdón que los muertos no pueden conceder. «Ahora lo entiendo», susurró So-yeon, lo que sintió ella. Bajo la nieve, en la oscuridad, Dmitri, que había permanecido en silencio durante 2 días, de repente dijo: «Elena también está allí, esperando, como esperaba tu hermana». Sus miradas se cruzaron, 2 personas que habían perdido a quienes amaban en el blanco silencio de las montañas. «No», dijo So-yeon. «Yuna no esperaba. Yuna quería que yo viviera». Lo dijo, y por primera vez en 3 años, lo creyó. El hambre regresó al 8º día, aguda, cruel, viva. So-yeon lo aceptó como un regalo. El 11º día comenzó con silencio. No el silencio de antes, lleno de respiraciones, susurros de movimientos, palabras esporádicas. Este silencio era diferente. Era un silencio mortuorio. Dmitri estaba sentado a la entrada de la cueva, mirando la pared gris de nieve. Sus labios se movían en silencio. Hablaba con Elena. Los últimos 3 días lo había hecho cada vez más. «Dmitri», llamó So-yeon. «Entra, hace frío». Él no se giró. «He estado pensando toda la noche», dijo con una voz plana, inquietantemente tranquila. «Somos 4, hay poco oxígeno, aún menos fuerzas». «¿De qué hablas?». Rajesh se incorporó sobre un codo, haciendo una mueca de dolor en las costillas. Dmitri finalmente se giró.
Su rostro estaba tan gris como el cielo de afuera, pero sus ojos brillaban. Demasiado. Saldré al aire. 3 palabras, pronunciadas con tanta sencillez como si hablara de un paseo. No, dijo Solleón. Escúchame. Dimitri hablaba con paciencia, como a un niño. Soy el más pesado. Consumo más oxígeno que nadie. No hay comida. Apenas hay agua. Si me voy, tendréis más posibilidades. No. Elena me espera. Allí. Señaló el techo de la cueva. No tengo miedo. Pemba, que había estado callado durante días, de repente habló. Su voz era ronca, débil, pero firme. Siéntate. Dimitri miró al Sherpa con sorpresa. Apenas había recuperado la conciencia después de la lesión en la cabeza. Pemba, ¿no entiendes? Siéntate, repitió Pemba. Y escucha. Algo en su tono hizo que Dimitri obedeciera. Mi abuelo, comenzó Pemba, fue porteador en una expedición de 1962. Británicos. Iban al Makalu. Tosió y Rajesh le acercó un puñado de nieve a los labios. Una avalancha, como aquí. El abuelo cayó en una grieta, solo, sin comida, sin agua, sin luz. Pemba hizo una pausa. 19 días. ¿19? Susurró Solleón. Bebió hielo, comió... Pemba calló. No importa lo que comió. Lo importante es que esperó. Al 10º día quería morir. Al 15º dejó de querer. Al 19º lo encontraron. Dimitri miraba sus manos. Esto es diferente. Él tenía esperanza. ¿Esperanza? Pemba casi se rió, pero la risa se convirtió en tos. Estaba en una grieta, 40 metros de profundidad. Nadie sabía dónde estaba. No había esperanza, solo había... Buscó la palabra. Terquedad. No soy terco, soy práctico. Eres un cobarde. Las palabras de Solleón golpearon como una bofetada. Dimitri levantó la cabeza bruscamente. ¿Qué? Un cobarde. Ella se arrastró hacia él, le agarró la mano. Quieres irte porque esperar duele, porque tener esperanza duele. Morir es más fácil. No entiendes. He querido morir durante 3 años. Su voz se quebró. Cada día, cada noche. Pensaba, subiré a la montaña y no volveré. Será hermoso, justo. Yuna me perdonará. Apretó su mano con más fuerza. Pero ahora quiero vivir, por primera vez en 3 años, y no me lo quitarás, no nos arrebatarás tu muerte. Dimitri guardó silencio. Día 16, dijo de repente Pemba. Todos lo miraron. En el budismo, 16 es el número de la finalización de un ciclo. Si llegamos al 16º día, significa que el ciclo terminará, de alguna manera. Es una superstición, dijo Rajesh. Es fe, corrigió Pemba. Hay una diferencia. Dimitri miró durante mucho tiempo la entrada de la cueva, la luz gris, el mundo que esperaba afuera, frío, indiferente, infinito. 5 días, dijo finalmente. Esperaré 5 días. Solleón no soltó su mano. Todos esperaremos. Esa noche nadie durmió. Estaban tendidos en la oscuridad, escuchando la respiración del otro, y contando. 11. Quedan 5. Pemba abrió los ojos y se dio cuenta de que no oía el viento. Por primera vez en 16 días, silencio. No el silencio mortuorio de la cueva, sino otro, vivo. Algo había cambiado afuera. La tormenta, susurró. La voz no respondía, salía como un ronquido. La tormenta ha amainado. Nadie respondió. Rajesh permanecía inmóvil, ahorrando cada respiración. Dimitri miraba al techo. Había cumplido su promesa. Había esperado. Solleón estaba acurrucada. Sus labios se movían sin hacer ruido. Contaba algo en sueños. Ana no dormía. Ella también lo había oído. Hoy, dijo. Si no es hoy, no será nunca. A 300 kilómetros, en Katmandú, Ana Larsson, otra Ana, la coordinadora de la operación de rescate, miraba la pantalla del radar meteorológico. Tenemos una ventana, le dijo al piloto, Sunil.
4 horas, quizás 5. Después entra un nuevo frente. Sunil negó con la cabeza. 16 días. Sin comida, sin agua, a 6.000 metros. Estamos buscando cadáveres. Estamos buscando personas. Es lo mismo. Ana le puso una mano en el hombro. Un sobrevuelo. El último. Si no hay nada, firmaré el protocolo de suspensión. Sunil guardó silencio durante un buen rato. Luego asintió. Rajesh Kumar, rescatista, no médico, fue el primero en notar la anomalía. El helicóptero sobrevolaba la ladera donde había estado el campamento 16 días atrás. Nieve, nieve y más nieve. Nada. Sunil ya estaba girando la aeronave cuando Rajesh lo agarró del hombro. «Espera, ¿ves? ¿Qué?» Un hundimiento, pequeño, allí. En el desierto blanco, una mancha diminuta se oscurecía. Una leve depresión en la nieve, casi imperceptible. Esas marcas quedan cuando el aire caliente sube desde abajo, cuando alguien respira. Podría ser cualquier cosa, dijo Sunil, o cualquier persona. En la cueva, Pemba fue el primero en oírlo. Un rugido lejano, un helicóptero. Intentó gritar, pero de su garganta solo salió un silbido. 16 días de silencio habían matado su voz. «Helicóptero», siseó. «Helicóptero». Dimitri levantó la cabeza. Ana se lanzó hacia la salida, pero sus piernas no la sostenían. Rajesh ni siquiera se movió. Soyeon se sentó lentamente. En su mano sostenía un cuchillo, el mismo con el que 16 días atrás habían cortado la última tableta de chocolate en 5 partes. Gateó hasta la pared de hielo y golpeó. Un tintineo. Otra vez. Un tintineo. Un ritmo. 3 cortos, 3 largos, 3 cortos. Esos. No recordaba de dónde los había, pero sus manos lo recordaban. Tintineo, tintineo, tintineo. Asterisco, asterisco, asterisco. ¿Oyes? Rajesh, el rescatista, se apretó el auricular. Golpes, rítmicos. Sunil palideció. Hay alguien vivo ahí abajo. El helicóptero se mantuvo suspendido. Los rescatistas descendieron en el cable. Cavaron durante 7 horas, con palas, con las manos, con lo que fuera. La nieve se resistía a entregar su presa. Cuando la pala rompió la última capa, un aliento cálido surgió de la oscuridad. Calor humano. Rajesh enfocó el interior con una linterna. 5 pares de ojos, enrojecidos, casi ciegos por la oscuridad, miraban la luz. «Dios mío», susurró, «están vivos, están todos vivos». Soyeon seguía aferrada al cuchillo. Su mano temblaba, pero no se detenía. Tintineo, tintineo, tintineo. «Ya puedes parar», dijo Rajesh con suavidad. «Estamos aquí, los hemos encontrado». Soyeon lo miró, luego al cuchillo, luego de nuevo a la luz real, viva, del sol. 16, susurró. Pemba tenía razón. El ciclo se ha completado. Dimitri lloró, por primera vez en 16 días, no de dolor, de haber sobrevivido, de tener que seguir viviendo. Ana levantó la cámara. Las manos le temblaban, pero apretó el botón de grabar. Día 16, dijo al objetivo. Nos han encontrado. Éramos 8, quedamos 5. Nos vamos a casa. El hospital de Katmandú olía a lejía y a vida. Dimitri yacía bajo un gotero, mirando el techo blanco. 18 kilos. Eso era lo que había perdido en 16 días. Los médicos decían que era un milagro que sus riñones hubieran aguantado, un milagro que su corazón no se hubiera detenido. Un milagro, un milagro, un milagro. Odiaba esa palabra. Congelación de 3er grado, dictaba el cirujano nepalés a la enfermera. 2 dedos del pie izquierdo. Se recomienda la amputación. Dimitri asintió. 2 dedos eran un precio pequeño. Elena había pagado más. En la habitación de al lado, Soyeon se miró al espejo por primera vez en 3 semanas. Las mejillas hundidas, los pómulos afilados como piedras, los ojos enormes, ajenos, pero vivos. «Señora Min», la enfermera le trajo un teléfono.
Una llamada de Seúl. Su madre. Soyeon tomó el teléfono. Permaneció en silencio durante un buen rato, escuchando el llanto al otro lado. «Mamá», dijo al fin, «vuelvo a casa, para siempre. Nunca más volvería a subir a las montañas». Yuna la había perdonado allí, en la cueva de hielo. Ya no necesitaba buscar el perdón en las cumbres. A Pemba le pusieron 12 puntos en la cabeza. Conmoción cerebral, una fisura en el cráneo. Pero sonreía cuando su esposa Dawa trajo a los niños. «¡Papá!». La más pequeña, Tenzin, se subió a su cama. «Prometiste que volverías». «Siempre cumplo mis promesas». Pemba la abrazó con el brazo sano. «Siempre». Un mes después volvió a su trabajo. Las montañas no lo dejaban ir, y él no quería marcharse. Pero ahora, cada vez que las aves se comportaban de forma extraña, daba la vuelta al grupo. Sin explicaciones, sin discusiones. La montaña respira. Hay que escuchar. Rajesh escribió un artículo para una revista médica. Supervivencia en condiciones de hipotermia extrema. Un caso práctico. Hechos objetivos, gráficos, análisis. No mencionó que Dimitri había querido salir a morir. No escribió sobre cómo Soyeon había golpeado el hielo con el cuchillo hasta desgastar la hoja por completo. Algunas cosas no caben en los artículos científicos. Ana fue nominada a un premio por su documental. Rechazó las entrevistas. Entregó los honorarios a las familias de los fallecidos, a la viuda de David Chen, a los padres de Hiroshi, a la hermana de Marco. A Elena nunca la encontraron. La montaña se la quedó. Un año después. Katmandú, un pequeño restaurante con vistas a las lejanas cumbres. 5 personas estaban sentadas a una mesa redonda. Pemba, bronceado, con una nueva cicatriz en la sien. Rajesh, más delgado, con más canas. Soyeon, tranquila, sin la antigua obsesión en los ojos. Ana, con la cámara, pero apagada. Y Dimitri. Ahora cojeaba. 2 dedos, un precio pequeño. Pero había venido. «Volveré», dijo en voz baja. «El año que viene, a la misma montaña». Soyeon se estremeció. «¿Por qué?». Dimitri guardó silencio durante un largo rato. Miraba las cumbres que se divisaban a lo lejos, blancas. Elena quería ver el mundo desde arriba. «Subiré por los 2». Pemba asintió. Lo entendía. La montaña se lleva, pero a veces también devuelve. No personas, algo más. Un sentido, quizá, o paz. «Iré contigo», dijo el Sherpa. «Si me llamas». Dimitri extendió la mano. Pemba se la estrechó. Ana levantó la cámara. Encendió la grabación. «Un año después», dijo al objetivo. «Éramos 8, quedamos 5. 3 descansan en las montañas. Pero nosotros vivimos, y eso también es una victoria». El sol se ponía tras el Himalaya. Las cumbres ardían en oro, exactamente igual que aquella mañana en que todo comenzó. El último amanecer antes de la avalancha. Pero ahora era un atardecer, y por delante había una noche, y después un nuevo amanecer. Dimitri alzó el vaso. «Por los que se quedaron, por los que volvieron», añadió Soyeon. 5 vasos chocaron sobre la mesa. El tintineo del cristal, suave, casi delicado. Nada parecido al estruendo de la avalancha. Nada parecido al golpeteo del cuchillo contra el hielo. La montaña respiraba a lo lejos. Tranquila, uniforme. Esperaba. Ella siempre espera,